Muy buenos días, son las 10 de la mañana y les damos la bienvenida a este programa Nexo Empresarial, un programa que inicia a partir de hoy para ustedes, empresarios y emprendedores que buscan ideas, estrategias y consejos prácticos para su negocio. Hoy me acompaña alguien fundamental en este proyecto, el licenciado Ricardo Monge. Buenos días, licenciado. Bueno, muy buenos días. Un programa que nos llena de mucha ilusión, algo que venimos planeando desde hace mucho tiempo. La idea es venir y aportar valor a las empresas, a todas aquellas personas que están emprendiendo, diferentes personas que quieren ver cómo hacer crecer sus negocios, entre otras muchas cosas. Todos estos temas, tanto desde la perspectiva legal, la perspectiva contable, la perspectiva financiera, ventas, mercadeo y demás, son ideas fundamentales que vamos a traer acá, y la idea es precisamente eso, aportarle valor a usted, el que nos está viendo, que nos está escuchando. Y bueno, vamos a empezar. Joa, ¿qué tal? Bueno, y lo más importante en este momento, Ricardo, es que nos conozcan, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Cuéntenos un poquito sobre su historia, licenciado. Bueno, eso es algo importantísimo. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, número uno, yo de formación soy abogado, contador, pero más que eso, soy originario de Desamparados. Allá inicié estudiando contabilidad en un colegio técnico en Desamparados, donde comencé mi primera formación en los temas de finanzas y números, y gracias a esa estructura que me dieron ahí, logré entrar a una empresa. Me recuerdo que era la casa matriz de los almacenes El Verdugo, entonces ahí fue mi primera experiencia como asistente contable, y ahí comencé a formar mis primeras armas en finanzas. Y lo normal, comencé un camino de crecimiento en el tema profesional, escalando los diferentes puestos, desde ser asistente, llegar a ser contador general de una empresa. ¿Qué pasó después? Logré sacar mi título de licenciatura en Contaduría Pública y posteriormente una maestría en el exterior en Dirección Económica. Todo eso se complementó cuando me di cuenta que una materia o una carrera que se complementaba muy bien con la que estaba sacando, podía sacarla, y era Derecho. Siempre había tenido esa espinita de estudiar Derecho. Entonces se me dio la oportunidad por ahí del, ¿qué te digo?, 2010 aproximadamente, de estudiar Derecho y tener mi carrera, y se ha combinado súper bien al punto de que hoy, trabajo en un bufete donde damos servicios a nivel corporativo, tanto desde la parte financiera como la parte contable. Entonces hemos ayudado a muchísimos emprendedores, hemos ayudado a muchos empresarios a realizar diversas estrategias fiscales, financieras o operativas, ¿verdad? Pero bueno, yo también sé que vos sos emprendedora casi que de nacimiento, diría yo, así que contame un poquito sobre vos, Joa. Sí, bueno, para que me conozcan un poquito, bueno, mi nombre, como les dije anteriormente, es Joana Pérez, ¿verdad? Y licenciado, yo sí, nunca he trabajado para nadie, desde los 20 años tengo negocio propio. Eso a mí me llamó muchísimo la atención cuando me lo comentaste la primera vez, porque normalmente uno cuando se prepara en el mundo del estudio, de la escuela, del colegio, va mentalizado en tener un trabajo. Vos rompiste con todos esos paradigmas, porque de una vez dijiste, bueno, no sé si fue que no se te dio la oportunidad laboral o decidiste emprender. ¿Cómo fue eso? No, bueno, creo que no busqué trabajo porque la vida me obligó a tener que hacer algo, ¿verdad? En ese momento pasó una situación ahí, entonces creo que cuando uno emprende es cuando tiene situaciones más difíciles. Entonces a mí me pasó que tuve una situación en donde tuve que pensar qué hacía, y me llevó a tener una academia de baile, que fue con lo primero que empecé. Una academia de baile, qué interesante, a los 20 años. A los 20 años, pero yo no era la instructora, yo nada más era la administradora del negocio. Ok, pero era un negocio tuyo. Era un negocio mío. Bueno, ajá. Entonces tú viste, número uno, la valentía de emprender en algo que tal vez no era una habilidad tuya, porque me dices que no era la que daba las clases, pero ¿cómo surgió eso? Bueno, en ese momento necesitaba hacer algo por la vida, ¿verdad? Yo estudié administración de empresas. Okay. Entonces ya junto con el negocio, la idea de desarrollar algo, y se me dio la oportunidad me acuerdo que cuando abrí la primera vez el negocio yo lloraba y yo le decía al que me alquilaba el local, ¿en qué me metí? Porque ahora no sé cómo voy a hacer para pagar, ¿verdad? Yo no sabía ni qué me estaba metiendo, pero bueno, tenía 20 años en ese momento y se dio, lo tuve por 3 años. Pero vamos a ver, tenías que pagar
alquiler, alquiler, empleados. O sea, no fue como que alguien llegó, un familiar, y te dijo, toma, aquí tengo un local, póngase la... No, o sea, vos decidiste aceptar el reto de una vez. Exactamente, desde el inicio. Y bueno, a los 3 años se me dio la oportunidad de vender el negocio porque lo tenía muy largo. Yo lo tenía en Belén, en ese momento no tenía carro ni nada y tenía que trasladarme hasta Belén. Desde San Isidro de Heredia hasta Belén, Okay. En altas horas de la noche. Entonces, bueno, se me dio la oportunidad de venderlo y como pago me dieron un carro. Entonces tenía el carro y con lo otro invertí, me puse otra academia de baile, pero en San Isidro de Heredia, ahora ya cerquita de donde vivía. Y ya después, ahí lo tuve 3 años, pero por cosas de la vida. Pero esto todo lo alternabas con tus estudios en administración. Exactamente, sí, yo iba matriculando una materia, a veces no podía matricular y ahí iba sacando la carrera como podía, hasta que ya a los 3 años de tener el negocio en San Isidro de Heredia me tuve que poner una crepería, otro negocio, porque se me presentó otra dificultad en ese momento, que no los ingresos que tenía de la academia no me daban para cubrir los gastos de vivir sola, y me puse una crepería que actualmente tiene 8 años de estar en el mercado, ya tenemos 2, gracias a Dios. Que comercial aparte es buenísima, o sea, en San Isidro de Heredia, yo soy oriundo de San Isidro de Heredia, de hecho creo que ahí nos conocimos en Heredia, es buenísima esa crepería y bueno, ahí no, yo sé que es un caso de éxito porque no tienes solo una, ¿verdad? Creo que tienes otra más, ¿es así? Tengo 2 creperías, exactamente, así que tienen que visitarnos porque sí, como dijo el licenciado, son deliciosas. Bueno, muy bien, la idea de esto entonces es reunir esfuerzos, reunirnos de diferentes profesionales que vengan a aportar criterios, que podamos buscar ideas, mejores formas de hacer negocios, y qué mejor de personas que, bueno, que han estado ligadas siempre, digamos, en el tema empresa, y que aparte, no solo desde el tema profesional, sino desde el tema del emprendedor, ¿verdad? En mi caso, pues como lo dije, si bien es cierto, soy abogado, soy contador, también he tenido diversos negocios, y de alguna manera sabemos lo que duele tener negocios, lo que cuesta tener negocios. Claro, también lo bonito y lo provechoso que un negocio en sí puede darte. Pero me imagino yo a que en tu caso personal, como han habido vacas buenas, vacas flacas también han de haber, ¿cierto? Sí, claro, eso pasa en todo momento y creo que no nos deja de llegar esa idea de decir, no, ya, renuncio a todo, ya no quiero más el negocio, pero es esa perseverancia, es de querer salir adelante. Entonces, parte de lo que vamos a ver acá es que vean que no todo es de la noche a la mañana, ¿verdad? Que siempre hay un trabajo, un esfuerzo diario y todas las dificultades con las que nos enfrentamos como empresarios y emprendedores que somos. Y una pregunta, en tu negocio, y esto es importantísimo para que la gente lo tenga claro, cuando arrancaste tu negocio, ¿los primeros meses fueron pura felicidad? ¿O cuánto tiempo te llevó esa curva de aprendizaje, de manejo, de decir, bueno, tengo un negocio sólido? ¿O cuando abriste la gente corrió de una vez a comprarte miles de crepas? No, claro que no, me costó 3 años. 3 años llegar a tener el punto de equilibrio que se necesitaba para mantener el negocio adelante. No, y eso te lo pregunto porque hace poco estuve leyendo que hay una estadística ya fijada de que la mayoría de los emprendimientos mueren en su primer año. Claro, hay muchos temas, hay a veces falta de planificación, hay a veces falta de estructura financiera, de habilidades en ventas, pero muchos es porque no lograron mantener la constancia, o en algunos casos porque no tenían ese colchón económico para aguantar. ¿Qué hiciste durante ese primer año, digamos, que tal vez no fue tan bueno? ¿Lograste gestionar ventas? ¿Pensaste en mercadeo? Bueno, y buscar cómo sacarlo adelante, ¿verdad? Inicialmente con lo que me apoyaba, ¿verdad? Porque los números eran en rojos, tenía un dinero guardado para poder solventar esos meses que se presentaban, ¿verdad? Con dificultad. Pero ahí era donde empezaba uno a buscar, tener estrategia, tener qué hacer, que la gente darse a conocer, ¿verdad? Mucho de lo que utilicé en ese momento fue, por ejemplo, buscar influencer, llevar crepas o buscar cómo alcanzarlos, digamos, en ese momento estaba mucho lo de Bailando por un Sueño, entonces buscaba cómo llevarles a ellos, okay. Y entonces me empecé a hacer publicidad de tal manera por medio de ellos que empecé a ser reconocida un poco a nivel de Costa Rica. Bueno, ahí hay 2 puntos importantísimos que acabas de decir. Tenías un dinero ahorrado, ¿verdad? O sea, vos te programaste cuando empezaste el negocio y dijiste,
si no me va tan bien los primeros meses, sé que tengo algo que me respalda. Y eso también es uno de los puntos vitales cuando se emprende un negocio. Se dice que por lo menos usted tiene que tener 6 meses cubiertos de ese negocio. ¿Por qué? Porque muchos emprendedores resulta que recibieron un dinero o tienen una mala situación económica y dicen, no, aquí hay que emprender. Y van y alquilan un local, y van y gastan el dinero en llenar con mercadería ese local, pero tienen tanta confianza que les va a ir muy bien, buenísimo si les es así, pero se les olvida de que esto es un proceso, de que hay que ir mes a mes buscando formas de salir el negocio adelante, etcétera. Y si no tenés el colchón, al siguiente mes tienes que estar pensando de dónde sacas para pagar el alquiler. ¿Por qué? Porque tal vez tu negocio no se ha posicionado. Entonces, acabas de decir 2 cosas importantísimas. Número, tener un colchón económico que te respalde para los primeros meses lograr el crecimiento. Vamos a ver, hay muchas historias de éxito en que la primera la pegan, pero no es la normalidad, ¿verdad? Y número 2, buscar cómo promocionarte. Y en tu caso lo que me dices es buscar, bueno, lo que está de moda, o lo que estuvo de moda hasta hace algún tiempo, que era el tema de los influencers, ¿verdad? Porque hoy sabemos que las redes sociales te permiten más bien inclusive posicionar tu marca, que es a lo que estamos migrando actualmente, el posicionamiento de la marca. Pero entonces vos buscaste influencer y estrategias de venta en general. ¿Cuándo sentiste que tu negocio se posicionó? Ya cuando, pues obviamente cuando ya alcancé un poco el punto de equilibrio, ¿verdad? Ya a partir de los 3 años ya se empezó a estabilizar y ya no buscaba tanto cómo llegarle a la gente, sino que la gente llegaba por sí sola y llegaba y nos decía, es que los vimos, es que nos dijeron, ¿verdad? Entonces ya fueron llegando al negocio. Pero bueno, Ricardo, muchas gracias por compartir su historia y por permitirme a mí compartir la mía de cómo soy o cómo nací, ¿verdad? Como emprendedora. Vamos a unos anuncios comerciales y volvemos con el caso del día, porque les recordamos que vamos a estar viendo casos que tienen que ver con negocios. Nexo Empresarial, donde las ideas conectan. Bienvenidos a Café La Crepa, una cafetería que ofrece una gran diversidad de productos, entre ellos crepas dulces y saladas, empanadas, tortillas, cafés fríos, paninis y muchísimo más. Así que si usted quiere pasar un buen rato con sus amigos, con su pareja, con su familia, es preciso que se dé la vuelta en los 2 locales de Café La Crepa, ubicados en el Mercado Gastronómico La Fortina y también en San Isidro de Heredia. ¡Los esperamos! Nexo Empresarial, donde las ideas conectan. Nexo Empresarial, donde las ideas conectan. 10:17 de la mañana y vamos con el caso del día. Y es que este caso tiene que ver mucho con la actualidad y lo que pasa en las empresas y sus trabajadores. Entonces nos llegó este caso y vamos a analizarlo después. Dice Pedro González, le vamos a llamar así porque no podemos revelar el nombre de la persona. Llevaba apenas unas semanas trabajando como asistente administrativo en una empresa de repuestos. Un día llegó, como siempre lo hace a su trabajo, y todo iba bien, hasta que alrededor de las 10 de la mañana le avisaron en recepción que habían 2 policías preguntando por él, con una orden de arresto. La razón: no había pagado la pensión alimentaria a tiempo. Aunque Pedro había hablado con su expareja explicándole que por problemas económicos no podía cubrir el monto en la fecha acordada, ella decidió proceder con la denuncia. La situación se volvió un tema de conversación en toda la empresa, ya que todos se enteraron del problema de Pedro con el pago de su pensión. Para su mala suerte, no tenía el dinero suficiente, así que parecía que lo iban a detener. La recepcionista, preocupada, corrió a avisarle a su jefe que estaba en una reunión importante y le contó lo sucedido. Le pidió que considerara prestarle el dinero a Pedro para evitar el arresto. Al final la empresa se las ingenió para ayudarle y lograron pagar la deuda. Sin embargo, Pedro se quedó con el gran sentimiento de vergüenza por el problema que causó a su jefe
y a sus compañeros. ¿Qué tanto sucede esto y qué tanto afecta a la empresa, licenciado? Bueno, es un caso que definitivamente se ve muchísimo. Yo estaba revisando una estadística del 2023. Imagínate que, más o menos, para que te des una idea, del total de matrimonios que se registraron el año pasado, se registró la mitad de divorcios. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, si el año pasado se registraron 24,000 divorcios, cerca de 24,000 matrimonios, cerca de 12,000 divorcios se dieron. Y eventualmente cuando se registra un divorcio, pues normalmente no es en las mejores condiciones. Entonces, hay problemas de pensiones, de quién cuida a los niños, de malestares entre la pareja, etcétera. Entonces, ¿cómo afecta esto a la empresa? Bueno, esto es un caso que pasa muchísimo. La pregunta es, ¿qué tanto pasa? Pasa mucho. Pasa mucho porque hoy la empresa como tal tiene una responsabilidad solidaria en estos temas, y ya te lo procedo a contar. Pero vamos a ver, cuando se hace una gestión de reclamo de pensión, si bien es cierto, es un tema personalísimo, en donde a la persona que le designan que tiene que pagar la pensión es la responsable de ver cómo hace para cumplir y sacar esa erogación de dinero, lo cierto del caso es que en muchas veces el juzgado envía la notificación o la resolución a la empresa cuando el empleado o cuando la persona es empleada, para que la empresa venga y haga una deducción de la planilla o una retención a ese dinero, y es la empresa la encargada de pagar ese dinero al juzgado. Ok, entonces la persona que le están cobrando la pensión, digamos, no es el que tiene que llegar directamente con el dinero a la mamá. Vamos a ver, cuando hay dos formas, ¿verdad? Porque a veces cuando deciden, vamos a ver, una pareja decide separarse o tal vez nunca estuvo casada, pero deciden estipular un monto de pensión, ya sea para los hijos o para la pareja, pues normalmente hay dos opciones. Número uno, la conciliación, en donde normalmente se ponen de acuerdo las partes, tal vez no llevan esto a un proceso judicial de por medio, entonces la persona va directamente y le paga a la pareja, ¿ok? Y le da el dinero, ya sea. Esa es una. Pero está la segunda opción, que es cuando es por la vía judicial, cuando se entra en conflicto las partes y entonces viene, vamos a asumir de que la madre de los hijos viene y pone una pensión para que la expareja le dé dinero a los niños, ¿ok? Entonces, lo primero que se hace, y más adelante vamos a tener una experta que nos va a ampliar más sobre el tema, pero lo primero que se hace es la fijación de una pensión con un monto anticipado, y entonces se dice, ok, esta persona tiene que pagar tal monto. Tiene que pagar, vamos a decir, 100,000 colones. Y esos 100,000 colones, el responsable de pagarlos es, en este caso, la expareja, el hombre que tiene que pagarle a sus hijos. ¿Qué es lo que sucede? Que en el ámbito de la empresa, esos 100,000 colones, si la persona es un trabajador de una empresa, se le notifica a la empresa, y la empresa, del salario de esa persona, procede a hacerle un rebajo. Entonces, si la persona gana 500,000 colones, lo primero que le rebajan es lo correspondiente a la caja, que es aproximadamente un 10%, y luego, si no tiene nada más que rebajar, procede a rebajar el monto de la pensión. ¿Ok? Ajá. Perdón, ¿y qué pasa si la empresa no se lo hace llegar al juzgado? Ok, ahí vamos. La empresa lo rebaja y tiene obligación de ese dinero, una vez rebajada, enviarlo a la cuenta establecida para ese proceso del juzgado. Y posteriormente es el juzgado quien entrega el dinero a la muchacha, en este ejemplo que estamos dando. ¿Qué pasa si la empresa, no hace ese rebajo? ¿O qué pasa si la empresa se lo rebaja y no lo entrega? Bueno, hay una responsabilidad solidaria de la empresa. Entonces la empresa viene a actuar como un recaudador externo de este proceso, y es obligación de la empresa entregar ese dinero. Si la empresa no lo hace, pues se va a ver envuelta en un proceso también judicial, reclamándole los dineros que por ley tenía que haber reclamado, ¿verdad? En este caso específico, a mí me llama mucho la atención porque se ha dado, yo creo que no es la primera persona que escucho que llegan a la empresa o policías a buscar y reclamar la pensión. Ahora que leíste el caso, me pareció decir que él apenas estaba empezando a trabajar en esta empresa. Entonces es muy probable que la empresa ni siquiera sabía que él tenía rebajo de pensión. Y vamos a ver, pongámonos en los zapatos de la persona que tal vez
no ha tenido trabajo durante algún tiempo, viene y le sale una oportunidad laboral, y tal vez lo primero que uno llega es a decir, rebájenme la pensión, ¿verdad? No se ve tan bien en el ambiente laboral, entonces tal vez él no pudo reunir el dinero, estaba esperando que le pagaran, pero la policía llegó antes. Imagínese la vergüenza de este muchacho de saber que está empezando un trabajo nuevo, que fueron a molestar al jefe, que toda la empresa se dio cuenta, que no había pagado la pensión, ¿verdad? Entonces, evidentemente genera un malestar a nivel de la empresa, porque entiendo que el jefe fue el que tuvo que salir, dejar la reunión que tenía botada, ir a buscar el dinero, enterarse qué pasaba, hablar con los policías y lograr la calma que por sí ya se ve, dependiendo, no nos dice aquí exactamente a qué se dedicaban, pero puede generar un malestar a nivel con los clientes, con la empresa, con las otras personas, etcétera. Entonces, sí, es un tema recurrente. Y bueno, qué difícil estar en los zapatos de Pedro, de verdad que sí, en una situación como esa, ¿verdad? Totalmente, porque involucra muchas cosas. Ahora, pasa también que a veces se dan muchas escenas de exparejas, ¿verdad? Que llegan a reclamarle a las empresas, a la persona, llegan directamente a la empresa y generan escándalos en la misma empresa. Entonces, pues definitivamente, a pesar de que la ley manda que tengan que rebajarse esos montos y demás, es también complicado para la empresa tener que lidiar, ¿verdad?, con este tipo de situaciones. Entonces, Pedro, inclusive, si esto fuera algo reiterativo, de que llegan a hacer Arman Show, y está también, imagínese que con la gran duda de si lo van a despedir o si le van a decir que no se presente más, porque resulta que los shows que le están llegando a hacer, pues están haciendo una afectación a la empresa. Entonces hay mucho que discutir y ahora lo podemos conversar más con la experta que nos acompaña sobre el tema. Bueno, y es que este tema lo vamos a ampliar más con una experta en Derecho de Familia que tenemos el día de hoy, pero antes vamos a ir a ver unos anuncios comerciales y volvemos con la invitada especial del día. ¿Tienes una empresa de telecomunicaciones, pintura, construcción y necesitas maquinaria industrial para tu proyecto? En Grupo Chinchilla te tenemos la solución. Nuestros alquileres son semanal, quincenal o mensual. Les ofrecemos plataforma de trabajo tipo season y montacarga. Para contactarnos es súper fácil. Nos pueden buscar en Instagram como Grupo Chinchilla o S Motors CR y nos piden información. O pueden llamar a cualquiera de estos dos números y con mucho gusto les daremos toda la información. En Grupo Chinchilla estamos para servirles. Nexo Empresarial, donde las ideas conectan. Nexo Empresarial, donde las ideas conectan. Nexo Empresarial, donde las ideas conectan. Diez y 26 de la mañana y nos acompaña la licenciada Angie Mena, experta en Derecho de Familia. Licenciada, bienvenida, ¿cómo se encuentra? Bueno, muchas gracias. Me encuentro muy contenta de acompañarlos el día de hoy en este programa, en este inicio, ¿verdad?, de un programa que estoy segura va a ser de interés no solo empresarial, sino en general, a todo el público en general. Estos temas son importantísimos en nuestro diario vivir. Bueno, muchas gracias y bienvenida. Retomando un poco, estábamos hablando, para los que se están conectando, de un caso de Pedro González, claramente un nombre anónimo, sobre las pensiones y cómo repercute esto en el ámbito empresarial. Licenciada, me imagino que escuchó un poco el caso, queremos hablar sobre eso, pero bueno, vamos a empezar sobre el inicio. ¿Qué son las pensiones y en qué casos proceden? Sí, bueno, sí le puse atención al caso y ahorita me voy a referir. Bueno, cuando hablamos de pensiones alimentarias en Costa Rica, es un derecho que tienen las personas. Normalmente, o a lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de pensiones alimentarias, es que se refiere a menores de edad. Pero no, la ley amplía que puede ser también entre cónyuges y también entre personas vulnerables. Podemos hablar de personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, la pensión alimentaria es un monto que se le va a dar a esta población para que pueda cubrir sus necesidades básicas. La ley ha sido clara en hablar que las necesidades básicas que tiene una persona en nuestro país es el alimento, la salud, el vestido y muy importante también la recreación.
Entonces, eso es una pensión alimentaria, un monto que se le va a dar a estas personas para su diario vivir. Ok, entonces procede, como dijo, para personas con alguna discapacidad, para mujeres, para niños y para padres de familia también, ¿no? Claro que sí, entre los cónyuges. También es muy importante porque nuestro Código de Familia se abre en el artículo 170 a decir que la pensión alimentaria entre los cónyuges puede ser hasta viviendo juntos, no necesariamente tienen que estar separados. Así que el tema de la pensión es un tema muy amplio y muy rico de tratar. Licenciada, ¿y cómo se determina el monto de la pensión? Ok, en Costa Rica el monto de la pensión se va a basar en ciertas características. Uno, las necesidades del beneficiario, que va a ser la persona que va a recibir este monto. Dos, se va a valorar la situación económica de la persona que está obligada a dar esta pensión alimentaria. Y muy importante, estos montos no pueden ser montos abusivos. Joana, tenemos que estar claro que se tiene que valorar o que hacer un estudio muy detallado para que este monto no sea un monto que no deje que la persona que está obligada a pagarlo descuide sus propios alimentos. Ahí digamos, y para participar un poquito, eso que dice la licenciada es 100% correcto. Pero vamos a analizar, licenciada, aquí el día a día. Porque la verdad es que en los procesos de pensiones, ¿verdad? Yo no soy evidentemente experto en derecho familia, ¿verdad? Lo mío es más corporativo, pero uno en este mundo del derecho se da cuenta de muchas cosas. Y para bien o para mal, vamos a decirlo así, he visto casos en donde hay mujeres, voy a hablar de mujeres hacia hombres porque vamos a ser claros, más de que un 90% de las pensiones que reclaman son donde la mujer se deja a los hijos y le reclama un monto de pensión para los hijos y a veces para ella en estos procesos, ¿cierto? Eso es una estadística que no vamos a poder pasar por alto, ¿verdad? Yo sé que hay hombres que le piden pensión a la mujer y que yo sé que hay casos de discapacidad o de vulnerabilidad, etc. Pero la gran masa de las pensiones son donde la mujer se deja a los niños y en donde se le pide pensión para los niños y pensión para ella, ¿verdad? Más o menos ahí va. La realidad del caso es que he visto tanto mujeres que buscan cómo ponerle montos mucho mayores a los hombres, yo sé que ahí vos vas a tener tus reservas, pero también he visto hombres en donde esconden sus ingresos, ¿verdad? Una práctica a veces que se da en las empresas, y más cuando hay confianza o cuando son empresas pequeñas, es que hay muchos hombres que le dicen, uy, quíteme de la planilla, o no me reporte todo el monto que gano por planilla, o págame una parte por servicios profesionales, otra parte por planilla, etcétera. Me imagino que mucho de eso se va a encontrar en su práctica legal, licenciada. Sí, son malas prácticas, deberíamos de llamarlas, pero que sí se dan en el día a día, en el haber de las pensiones alimentarias. En estos casos yo considero, porque bueno, yo a veces estoy en los dos casos, a veces las defiendo a la parte que está interponiendo la demanda, o a veces tengo que defender a la persona a la cual le están interponiendo esta demanda de alimentos. Entonces, por lo general, la ley es específica en valorar las necesidades de la persona que va a ser beneficiaria, y estas necesidades se tienen que demostrar muy bien. Si esconde sus ingresos, bueno, ya ahí las empresas saben que si se logra demostrar que están faltando a la verdad con los ingresos de este empleado, pues ellas van a incurrir en un montón de incumplimientos y esto se va a ver en la vía penal, ¿verdad, licenciado? Yo creo que eso lo tenemos claro. Así es, pero yo creo que en algún momento lo conversábamos y es vos me decías que no necesariamente entra en análisis el ingreso de la persona. No. Sino más bien las necesidades del menor. Exacto, que es lo que les estoy diciendo. Imagínense que ni siquiera en nuestro país es una excusa el no tener trabajo. Claro, una persona que esté desempleada, bien se le puede poner un monto de pensión alimentaria, porque eso no quita las necesidades de estas personas que están necesitando suplir estas necesidades básicas, ¿verdad?, de su día a día. Y eso se entiende porque, vamos a ver, yo no puedo llegar simplemente y decir, es que no tengo trabajo. Hay que entender que la protección siempre va en función, vamos a hablar del menor, porque vuelvo y repito, son los... O de la persona vulnerable. O de la persona vulnerable.
Y si yo como responsable de dar esos alimentos vengo y digo, es que no puedo dar los alimentos, no puedo dar el dinero porque no tengo trabajo, la pregunta es, y entonces durante que usted no tenga trabajo el niño no come. ¿Verdad? Entonces ahí es donde entra la disputa. Yo entiendo muchas personas que sí, pues es difícil y demás, pero hay que enfocarse en que la ley está enfocada en el menor, está enfocada en las personas vulnerables o en las personas que necesitan este tipo de ingresos. Yo creo que por ahí tenías otras consultas. Sí, licenciada, ¿y cómo hace uno para poner una pensión? ¿Qué se procede? Ok, bueno, esta pregunta es muy interesante porque en Costa Rica se puede hacer de dos formas. Usted puede acudir a un profesional en derecho, el cual va a elaborar un escrito inicial que va a presentar, llamado demanda de pensión alimentaria, o usted se puede apersonar al juzgado y de manera oral le van a tomar esta demanda, esta solicitud. Entonces, esas son las dos formas en las cuales usted puede iniciar el proceso. En esta demanda inicial es muy importante el llenarla de pruebas, el demostrar las necesidades básicas que de verdad tienen estas personas vulnerables. ¿Por qué? Porque en medida en que va avanzando el proceso, como el licenciado nos informaba, se utilizan muchos mecanismos para evadir información, para tratar de que esta pensión sea lo más baja posible. ¿Por qué? Porque estamos hablando que una pensión alimentaria también va a traer muchos problemas a la persona que está obligada a pagarla en el tema no solo de la libertad, no solo de su libertad de tránsito, sino también en muchos casos los va a obligar a que ni siquiera puedan salir del país. Entonces, si la pensión alimentaria llega a un monto en el cual para poder salir del país usted no puede suplir ese monto de esa garantía que usted tiene que dejar paga, hace que esa persona también pierda muchas veces su trabajo. Ahora que estamos hablando de los patronos, muchos patronos evitan este tipo de circunstancias porque estos empleados a veces ni siquiera pueden salir del país, y eso es un tema que no hemos logrado en nuestro país equilibrar. Y no sé si el licenciado opine parecido a mí, pero me parece a veces hasta un abuso, porque son personas obligadas que están al día, Joana, con sus pagos de pensión alimentaria, pero son montos tan elevados que no logran juntar esos 14 meses que tienen que dejar como depósito de garantía, y entonces pierden oportunidades laborales, porque sí pasa. Y sí es, para mí, licenciado, un 90%, podríamos hablarlo de personas o de mujeres que se dejan la guarda, crianza y educación de sus hijos. Por eso los más afectados, podríamos decir en este caso, y sin que el público se nos vaya a molestar, sí podrían ser nuestros hombres, ¿verdad?, en Costa Rica. No sé si llamarle afectados, pero vamos a ver, evidentemente son los responsables de buscar la forma de encontrar ese dinero para entregárselo a su pareja, que al final de cuentas es a quien se le dieron los hijos. Entonces, yo creo que por ahí va. ¿Qué es lo que pasa? Y ya ahorita vamos a aterrizar un poco este tema al tema empresa, pero para terminar la idea, qué difícil es a veces cuando no privas solo una razón de interés del niño entre la pareja. ¿Ya qué voy con esto? Que a veces las relaciones terminan mal, terminan dañadas, producto tal vez de una infidelidad, producto de diferentes factores de comunicación y demás, y las personas utilizan a sus hijos como estrategia de guerra, vamos a decirlo así. Y entonces yo voy a ver hasta dónde molesto, y entonces no te voy a dejar ver el hijo, no te voy a dar ciertos derechos con los hijos, pero es porque hay un encuentro entre esas dos personas. Y aquí es donde a veces, yo sé que es muy difícil a veces terminar una relación, pero sí hay que instar a las personas que piensen en ese menor. Porque como vos bien lo decías, tal vez esta persona, en el caso que exponías, tiene una oportunidad laboral o oportunidad de hacer cosas que a la postre podría significarle una mejor calidad de vida, inclusive para sus hijos, pero se le tranca a veces por un tema personal. Y eso en el mundo de las pensiones a veces se trabaja mucho o se mueve mucho por el hígado, por decirlo de alguna manera, porque de ahí se intenta entorpecer el camino del otro. Claro, por otro lado hay un montón de irresponsables, digámoslo así, que no velan o que no están al tanto de la responsabilidad que tienen al tener un hijo.
Pero ahí es donde hay que tener la inteligencia emocional de ver qué es lo que necesita el menor o esa persona vulnerable, como bien lo decía, ¿cierto, licenciada? Sí, bueno, también es claro que para eso están nuestros juzgados, ¿verdad? Para ofrecernos alternativas, las cuales estos procesos siempre inician con una conciliación, tratando que las partes comprendan este tema de la importancia del interés superior de los niños, ¿verdad? En el juzgado les queda muy claro a las partes que no venimos a hablar sobre ellas. Cuando hablamos de temas de pensiones alimentarias, los jueces son muy claros en decir que se van a basar en el interés superior de los menores, en este caso si estamos hablando de menores de edad, o bien si es una pensión para una persona adulta, ¿verdad? Si es entre cónyuges, ¿por qué está sucediendo? Y licenciado, usted tocaba un tema muy interesante, y es que las personas tienen que saber que cuando existen dentro de estos matrimonios infidelidades, va a surgir o va a nacer el tema de la pensión alimentaria, porque a la persona se le va a sancionar por cometer esta infidelidad y va a tenerle que pagar a su cónyuge una pensión alimentaria. Y muchas veces en nuestro país las personas dicen, no importa, yo voy a subir fotos, ya no me importa esa relación, y no saben que una causa que provoca esta pensión alimentaria es el tema de la infidelidad. Bueno, licenciada, esto es un tema muy interesante que de fijo tiene mucha tela que cortar, pero ustedes estarán preguntando qué tiene que ver las pensiones con las empresas. Cuéntenos, licenciada, para ir un poco analizando el caso de Pedro González. Claro, en el caso de don Pedro González, hay varios puntos importantes que yo le agregaría. Para que nos interese en lo que hablamos el día de hoy, creo que tenemos que agregar que a esa empresa en la cual está iniciando sus labores don Pedro, ya se le notificó que debe de tener esta retención salarial. El juzgado es el encargado de notificar a la empresa. Esta persona actora de la pensión alimentaria no debe presentarse a la empresa. Joana, ¿y es qué pasa? Ellas mismas quieren ir a notificar a la empresa que ya les tienen que rebajar la pensión alimentaria, o pretenden que ese patrono, ellas llegando, les paguen en efectivo. Así no es el proceso. Esta empresa, al momento de ser notificada, se tiene que tomar muy en serio, porque es una orden judicial. Esta orden judicial lo que le solicita es que del monto de salario que gana este empleado se le comience a rebajar lo estipulado en esa resolución, que es el monto que está destinado para las pensiones alimentarias. Y es muy importante que se cumpla. Un incumplimiento por parte de la empresa, ya lo decía el licenciado Ricardo, ¿en qué incurre? En incumplimiento. Ese incumplimiento de la empresa lo que hace es que se le dé una, usted lo decía, licenciado, eso genera en ellos un tema solidario. Esta empresa va a tener que cubrir no solo esos montos que adeuda el empleado, sino también multas e intereses. Ahora, hay que ponernos del lado de los dos actores o tres actores si queremos involucrar a la empresa. Por un lado, bueno, no tenemos contexto total del caso, pero podríamos pensar que tal vez la expareja del señor Pedro González tiene ya meses o cierto tiempo en donde ella sola ha tenido que sacar adelante a sus niños porque no le llega el monto de la pensión, y probablemente esa ansiedad que provoca y que se dio cuenta que ya ahora el muchacho está trabajando, etcétera, hace que vaya, imprudentemente, claro está, a hacerle un show a la empresa. Pero bueno, ahí se suman varios factores. Número uno, como bien lo dijo la licenciada, número uno, no es la vía correcta, definitivamente no es la vía correcta, o sea, no es la persona indicada la que tiene para que llegue a la empresa a hacer esa notificación. Dos, le estás armando una escena a la persona en su lugar de trabajo, que al final es el lugar de trabajo el que le va a dar el dinero para poder pagarle a sus hijos. Y tres, ¿qué implicaciones tiene que esa persona llegue a hacer este espectáculo en la empresa? Bueno, perfectamente la empresa podría
llamar, bueno, no lo dice el caso, pero si es la persona a la que se presenta, podría llamar a la policía e inclusive hasta tener un tema penal o una contravención por llegar a hacer disturbios, ¿verdad?, en un recinto privado. Entonces, la idea es apegarse a lo que los órganos jurisdiccionales dan, y es hacer el proceso por medio de la ley. En el caso de este muchacho, pues si bien es cierto, entiendo yo que el jefe o la empresa logró pagar el dinero, creo que él estaba empezando a laborar y tal vez por este motivo la empresa no sabía que tenía que hacerle una deducción de planilla. Pero ahora sí, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Cuando la empresa se da cuenta de que hay una resolución de embargo, y no solo de pensión, sino de embargo en general, llega la notificación, debe proceder a leerla, a ver si realmente el trabajador está en su nómina, porque a veces pasa de que ya el trabajador no está. Una vez que se percata que el trabajador está en su nómina, tiene que proceder a hacer el rebajo del monto correspondiente a la pensión. Normalmente, o más bien así es, cuando se hace un proceso judicial en temas de pensiones, se asigna un número de cuenta especial para ese proceso, que tiene relación con el expediente. Entonces, la empresa, una vez que retiene el dinero de ese trabajador, procede a depositar el dinero en esa cuenta bancaria. No es que la empresa va a llegar y le va a dar dinero directamente a la señora, en este caso, o le extiende un cheque, o le hace un simpe móvil, o llega y le hace una transferencia. No, hay una cuenta establecida para eso. No, licenciado, y eso es una práctica que se da en torno a veces a la ignorancia de las personas y a la manipulación de la otra parte. No es una práctica que se acostumbre. El juzgado es muy claro en esa resolución, en dar el número de expediente, y el único banco en el que se realizan estos depósitos judiciales es el banco, es un banco específico, ¿verdad? No lo vamos a mencionar acá, y no nos parece que tampoco en este caso la empresa estaba obligada a cubrir esas pensiones alimentarias que se venían acumulando. En realidad, hasta el momento en el que llega la resolución, es a partir de esa fecha en que ese patrono tiene que empezar a hacer los rebajos de la pensión alimentaria. Claro, pero ahí yo lo veo como un favor que le hizo más bien el jefe. Es como un préstamo. Es como un préstamo, porque era eso o se lo llevaban probablemente detenido. Entonces, también habría que ver si esta persona había solicitado el apremio corporal, porque si no lo había solicitado, me parece que tampoco podía nada más la fuerza pública llegar y llevárselo, ¿verdad? Por más deuda alimentaria que tenga, se tiene que seguir el debido proceso. Pero bueno, si existiera el apremio, definitivamente se lo llevan o no se lo llevan, si no paga. Si llegan a su empresa y le preguntan, ¿está la licenciada y es que debe 3 meses de pensión alimentaria? Usted va y me dice y me saca. Es que yo creo que por ahí pudo haber comenzado el problema. Pero a lo mejor, bueno, no sabemos, pero entendemos que no, usted llame a la fuerza pública para que, bueno, ahí estaba la fuerza pública, ¿verdad?, en este caso tan específico, pero no es normal que las empresas saquen al empleado y le digan, ahora sí tome, lléveselo. En realidad tratan de buscar una solución o tratan de mediar con él qué es lo que está sucediendo, y si ven que no está pegado a la ley, entonces se le solicita a esa persona que desocupe la empresa porque está generando disturbios que son innecesarios y los cuales se deben de evitar. ¿Y cómo hace la empresa la retención? ¿Qué pasa si no la realiza, la retención? Ok, entonces ahí sí ya hablamos de un caso de incumplimiento por parte de la empresa, y la empresa se expone, bueno, ya lo hablamos, al incumplimiento de una resolución judicial, la cual se va a ver en la vía penal. Este tipo de incumplimientos a una resolución judicial en nuestro país se ve en la vía penal. ¿Y cómo pueden manejar una empresa a nivel interno que llegue alguien a hacerle un disturbio? Digamos que me lleguen a hacer un disturbio a mí en el trabajo. Ok, tienen que valorar con el empleado qué es lo que está pasando, pero si la empresa está pagando esas pensiones normalmente, o es que todavía no es el corte, todavía no deben de realizarlo y ya llegan a hacer los disturbios, yo también les recomendaría a mi empleado que vaya y solicite medidas de protección, porque eso es parte de la violencia que él está recibiendo por parte de su cónyuge, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él
ya se le está solicitando que se le retenga esa parte de su salario. Ya él no tiene nada que ver con ese pago, es el patrono el que lo realiza. Ahora, son procesos totalmente independientes, Por ¿verdad? supuesto. O sea, una cosa es, y eso hay que tenerlo claro porque en los pocos o muchos procesos de familia en los que he participado, cuando se está viendo un tema de pensión, es de pensión. Ahí no entra el tema de que vamos a ver quién se deja a los niños o un reconocimiento de menor. De Bueno, una licenciado, casada. eso va a ser hasta el 1 de octubre, ¿verdad? Este año. Eso cambia a partir de Eso ahora va en a reforma, cambiar. pero ahorita vamos a hablar un poquito de eso para el cierre, pero vamos a ver, el tema es que ahora que vos mencionabas de que la persona, si llegan a hacerle un espectáculo a la empresa, producto de pensión o alguna molestia entre parejas, puede recurrir a una vía, pero no sería en el juzgado de pensiones donde lo reclama, sino No. que tal vez nos amplíes un poquito sobre eso. Sí, ya tendría que recurrir al juzgado de violencia doméstica, pedir medidas de protección, las cuales van a evitar que esta persona se esté acercando a él. Ya va a ser el juez el que decida a cuánta distancia, y yo creo que es una medida que las empresas pueden adoptar para evitar este tipo de escándalos en sus lugares de trabajo. Bueno, 10:50 de la mañana y hoy hemos hecho un recorrido sobre las pensiones y cómo implica en las empresas. Vamos a ir haciendo un cierre. Licenciada, cuéntenos un poco hemos escuchado un poco sobre la nueva reforma que viene, entonces si puede comentarnos un poquito, ¿qué implicaciones tiene? Sí, en el tema de pensiones alimentarias, la reforma viene fuerte con algunos cambios interesantes, más que todo en el tema de la oralidad. Ahora, a la hora de interponer esta demanda de alimentos, se espera de la otra parte su contestación de manera oral, y es algo a lo que no estábamos habituados. También es muy importante decir que se va a resolver en el momento en el que se interpone la demanda, se va a resolver un monto. Ese monto, si existe alguna oposición, se va a llevar a la vía oral, que es algo a lo que no estábamos habituados, todo lo hacíamos de manera escrita. Se va a mantener el tema de la conciliación solo si existe oposición. Si no hay oposición, en el mismo momento en el que se decrete ese monto, es el monto que se va a establecer. Ya no va a existir el monto provisional. Entonces sí trae muchas reformas en el tema de pensiones alimentarias. ¿A partir de cuándo dijiste? A partir del 1 de octubre, esto empieza a regir. Estamos, todos los que trabajamos en el área de pensiones alimentarias, esperando ver si de verdad se va a lograr cumplir, si vamos a lograr lo que el código manda, ¿verdad? Y pues esperamos que en el tema de pensiones, que es un tema tan importante, que hablamos que es un tema, que es una prioridad, ¿verdad?, que son los alimentos, logremos llevarlo de la mejor manera. Ok, perfecto. Y licenciada, ¿algún comentario de cierre por lo que hemos hablado hoy? Bueno, espero que muchos éxitos en su programa, les agradezco la invitación, pues como lo dijimos, yo no soy la más experta, ¿verdad?, en redes sociales ni en radio, pero espero que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y estamos pues a disposición de todos ustedes, no solo en temas de pensiones alimentarias, sino en temas también de familia, en temas penales. ¿A dónde la localizan, doctora, para que usted dé las redes sociales y a dónde la localizan, dónde la pueden llamar? En mis redes sociales como licenciada Angie Mena, y en mi número de WhatsApp sería el 6076-7126. Muchísimas gracias, licenciada, por haber sacado el ratito para acompañarnos. Licenciado Ricardo, ¿usted de redes sociales? Bueno, a mí me pueden igual, tanto en Instagram como en Facebook, como licenciado Ricardo. Inclusive ahí estamos también en un proyecto posteando algunos videos de interés en TikTok. Entonces ya estamos incursionando en esa red social, ¿verdad? Eso es parte de lo que estamos intentando hacer. Y también lo pueden buscar como licenciado Ricardo. Igual el bufete en el que trabajo es ARC Grupo Corporativo, ahí nos pueden ubicar también en redes, hay una amplia gama de especialistas, tanto en la parte financiera, en la parte penal, en la parte de familia, laboral, tránsito, etcétera. Entonces, pues ahí estamos a la orden y esperamos por medio de este programa aportar valor con diferentes ideas, con diferentes expectativas, etcétera. Entonces, un gustazo. Muchas gracias.
Recuerden, soy Joana Pérez, para mí fue un placer estar con ustedes y la otra semana vamos a tener un tema súper importante que es ¿qué tan difícil es emprender en Costa Rica? Licenciado, un tema que se las trae, ¿verdad? Un tema porque vamos a abordar desde el inicio de una empresa, ya sea desde registrarse en Hacienda, desde ir a sacar una patente, hasta cuando ya está el negocio en marcha, lo que tiene que hacer para tener planeamiento financiero, lo que tiene que hacer para mover mercadeo, ventas y demás. Así que los invitamos para que estén atentos al siguiente programa, todos aquellos que desean emprender o que ya tienen un emprendimiento en desarrollo. Esperemos que nos acompañen el próximo lunes a las 10 de la mañana con este tema tan interesante aquí en Nexo Empresarial. Los esperamos, muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias por sintonizar Nexo Empresarial, donde las mejores ideas, estrategias y conexiones del mundo de los negocios se encuentran.